Listo, ya arrancamos. ¿Empiezas tú, Edna? Bueno, ¿estamos al aire? Bien, buenas tardes a todos, a Familias Púrpura, a Neoinfancia. Estamos también con la Fundación Renacer con Amor. En esta tarde vamos a hablar de cannabis medicinal, en específico de cannabidol, que es digamos, lo que estamos manejando en cuanto a, o se está manejando para tratamientos de epilepsia. ¿Qué hacemos nosotros? Yo soy Ana Segura, pertenezco a Familias Púrpura. Nosotros somos una comunidad de pacientes, de padres, madres, todos relacionados con la epilepsia. Y con nosotros lo que hacemos es hablar del tema, compartir las experiencias con epilepsia, las experiencias de cada paciente y apoyarnos como comunidad, difundir y educar sobre la condición médica de la epilepsia y todas las dificultades que se presentan también las cosas que podemos hacer como comunidad. Y pues hacemos este tipo de actividades para poder educar, sensibilizar a las personas y que conozcan de alternativas terapéuticas aparte de los medicamentos tradicionales. Estamos también con Fundación Renacer con Amor y con el doctor Orlando Carreño. Entonces le doy la palabra a Carolina para que se presente, por favor. Sí, bueno, nosotros somos la Fundación Renacer con Amor. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, constituida legalmente ya desde el 2018, pero venimos trabajando desde el 2016. Nace de la necesidad de generar espacios pues para personas con epilepsia, en el cual se puedan como fomentar pues como estos espacios para la participación social y el crecimiento, porque vemos que las personas con epilepsia pues tienen como esa dificultad de participación social. Lo que nosotros queremos generar es como un empoderamiento del ser y educar y desmitificar tanto a las familias como a los pacientes y a la comunidad en general. Y también llegar como a las instituciones públicas y privadas con el fin pues como de promover la inclusión y el goce efectivo de los derechos que pues en mucha parte se ven como vulnerados. Pues obviamente como fundación tenemos unos valores corporativos que queremos pues como manifestar, que es como la inclusión, como la honestidad, el respeto a la diferencia, porque acá pues es donde vemos como que se vulneran esos derechos, ¿cierto? Y como fundación tenemos unos programas misionales y a través de estos programas hacemos actividades para cumplir la misión de la fundación, que es pues como ese acompañamiento y generar esa inclusión pues a todos estos pacientes y a sus familiares o cuidadores, si los queremos llamar así. Y pues también tenemos como esa parte, un programa de política pública que es generar incidencia en política pública por la importancia que hablábamos anteriormente del goce efectivo de los derechos, que pues se ven como vulnerados, y la idea es que la fundación genere esta incidencia y bueno, salga como adelante en este aspecto. Doctor. Bien, ahora pasamos al doctor Carreño para que se presente y comenzaríamos pues a hablar del tema que nos reúne esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Carolina. Edna, con Edna sí no habíamos estado hacía mucho rato, sí. pero me alegra de verdad que podamos estar ya un poquito más unidos, las diferentes fundaciones, todas sumando, porque todas estamos dedicadas a algún tema en especial, pero es complementario a la labor de cada una de las otras. Primero, creo que vale la pena, ya que estamos reunidos y sumando, como decía, fundaciones, proponerles que hagamos más adelante otra reunión de estas y les propongo que hablemos de en el tema. Nosotros en los eventos académicos científicos
llamamos estado del arte a lo último, lo que hay. Entonces yo les propongo que hagamos una de estado del arte en epilepsia, para que hagamos como una revisión general, un paneo general de qué hay de tratamientos en el mundo con evidencia y qué tenemos en Colombia, porque muchas veces la mayoría de personas creemos que en Colombia estamos quedados en tratamientos. A mí me angustia a veces cuando veo de pronto maratones y recolectas para llevar de pronto un paciente a Estados Unidos para hacerle una cirugía que aquí se hace 10 o 15 años o cualquier otro tratamiento, y lo han visto no solamente en el área de epilepsia o neurología, sino en muchos otros, en cáncer, en otros. Entonces, primero, ver qué hay en el mundo, y segundo, cómo estamos nosotros, porque incluso estamos tan a nivel en algunas cosas como cualquier otro país del mundo. Y lo otro es ver y irnos más allá. No me voy a extender porque hoy vamos a hablar de un tema muy puntual, pero sí que veamos cuál es el manejo escalonado juicioso de los pacientes con epilepsia, las personas con epilepsia, cómo debería ser. A veces vemos casos en donde no se ha sido juicioso y por eso definimos refractario lo que no es refractario, o definimos un tratamiento para un tipo de epilepsia cuando hay otros con mejores resultados o con mejores evidencias desde el punto de vista científico. Y finalmente, es muy importante que tengamos claro que hay muchos tratamientos que nos están tratando de promocionar, algunos que no tienen ninguna evidencia científica y otros que incluso son nocivos para la salud. Es bueno que todas las personas con epilepsia y sus familias tengan un poquito más de información más allá y lo volvamos más profundo y más amplio el tema. Entonces yo les propongo que cuando quieran podemos hablar de hacer otro Facebook Live de ese tema. Hoy pues la idea es hablar del tema de los cannabinoides, pero con un enfoque que ustedes acaban de proponer bien interesante. Yo pues me presento, mi nombre es Orlando Carreño, soy neurólogo pediatra, epileptólogo, dedicado a esto hace, pues como neurólogo pediatra hace ya más de casi 20 años. Incluso me he sorprendido encontrándome con pacientes que ya me presentan los hijos por ahí. Dedicado a epilepsia hace casi lo mismo, por lo menos unos 15, 16 años. Y pues como esa es una de mis pasiones, y creo que las personas cuando nos dedicamos a algo debemos hacerlo completo, pues yo he participado prácticamente en todos los estudios de investigación, lo que se llama los fase 3, en la mayoría de los anticonvulsivantes que ustedes conocen, desde el topiramato, año 1995 más o menos, 96, luego vino el levetiracetam, luego, perdón, la lamotrigina, levetiracetam, la cosamida, que es el de los más recientes, algunos tratamientos para epilepsia y condiciones especiales como es la esclerosis tuberosa, un tratamiento que se llama el everolimus, y varios otros tratamientos específicos para epilepsia, lo que se llama un fase 3. ¿Qué es un fase 3? Fase 3 es la investigación que se hace con las medicaciones directamente con los pacientes, con las personas que tienen la enfermedad. Este es un requisito mundial para que una medicación X tenga un aval científico y sea aprobada por los diferentes entes. Ustedes han escuchado hablar de la FDA en Estados Unidos, de la EMA en Europa, del INVIMA en Colombia. Para poder tener esa aprobación se necesitan esas investigaciones en la gran mayoría de medicaciones y de dispositivos. Entonces he tenido la oportunidad de participar casi en todos esos estudios. Me dedico a la práctica y a trabajar con un equipo grande de colegas neuropediatras, cirujanos, rehabilitadores, neuropsicólogos, y pues la idea es que con el tema de los cannabinoides también venimos trabajando desde hace más o menos unos 6, 7 años, pero con más metidos más o menos hace unos 3 años. También con dieta cetogénica, ACTH, todos estos tratamientos, como les decía, cuando nos dedicamos a... Y pues la idea es que con el tema de los cannabinoides también... Uy, ¿qué pasó ahí?
más o menos unos 6, 7 años. ¿Se está grabando? Siga, doctor. No, sigue, doctor. Tranquilo. Como les decía, que cuando uno se dedica a algo, tiene que hacerlo completo. Yo siempre les digo cuando me dicen, no, estuve en la consulta de epilepsia refractaria, tengo un estimulador de nervio vago, pero me dijeron que no tenían cómo programar el estimulador. Entonces, pues uno inmediatamente piensa, bueno, ¿cómo estuve en una consulta de epilepsia refractaria y la persona no tiene cómo programar un estimulador? Es importante que como pacientes entendamos y aprendamos a evaluar la IPS, la EPS, en mi caso el colega que me está manejando. Yo sí cada vez debe ser los años, pero cada vez soy más cansón con eso y creo que cuando uno no tiene la capacidad de hacer algo debería decir no sé y dejarle a otros colegas que tienen mayor capacidad, mayor entrenamiento, mayor experiencia que lo hagan. Cada vez soy más convencido de que la salud es un tesoro y pues tenemos que ser supremamente juiciosos con eso. Por esa razón, cuando empezamos a hablar del tema de los cannabinoides, y Carolina creo que es la que más me ha escuchado fregar con esto, desde el principio dijimos vamos a trabajar con lo que hay porque así es la historia, siempre ha sido así, pero tenemos que ir buscando para los pacientes siempre la mejor calidad, la mejor alternativa. Poco a poco, y puedo decir que hoy no tenemos lo mejor porque siempre habrá cosas mejores, pero algo mejor. Hemos ido mejorando muchísimo en los últimos años. Básicamente, las medicaciones anticonvulsivantes y los tratamientos en general siempre han nacido de la misma manera, para utilizar cuando otros tratamientos no han sido eficaces. Así hemos sido siempre, pero desde que apareció la dieta cetogénica y ahora con los cannabinoides empieza uno a reevaluar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no utilizar dieta cetogénica más temprano antes que otros anticonvulsivantes? Sobre todo teniendo en cuenta los efectos secundarios de uno y otro que son menores los de la dieta. Lo mismo en el tema de los cannabinoides. Hoy los tenemos como un tratamiento adicional, alterno, en personas que están tomando otras medicaciones y su epilepsia no está controlada. Es lo que se llama tratamiento de adición en epilepsia refractaria. Pero sin duda va a llegar un momento en donde van a estar de primera elección por múltiples razones. La principal es los efectos secundarios y la otra razón principal es, como decía Edna hace un rato, que decía que habláramos hoy un poquito más del sistema endocannabinoide. Pienso que van a estar más adelante en primera línea porque son sustancias que, a diferencia de los anticonvulsivantes conocidos, los cannabinoides tienen homólogos dentro del organismo. O sea, los seres vivos, no humanos, los seres vivos, tenemos dentro de nuestro organismo diferentes sistemas que nos permiten funcionar. Voy a poner un ejemplo. El páncreas produce una sustancia que se llama insulina. La insulina regula los azúcares dentro del organismo. Si yo tengo mucha azúcar, el páncreas aumenta la producción de insulina y hace que se regule y que se disminuya la cantidad de azúcar dentro del organismo. La falla de ese sistema, ese órgano que es el páncreas y de ese sistema que es la insulina, me va a llevar a tener lo que conocemos como una diabetes. Cuando tenemos un órgano que se llama, una glándula que se llama la tiroides, conocida por todos. Esa glándula produce varios tipos de hormonas. Las hormonas de la tiroides regulan muchos funcionamientos del cuerpo humano a nivel inmunológico,
a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, el desarrollo incluso de funciones masculinas y femeninas. Entonces, este sistema es un sistema regulador de la glándula tiroides y se llama o hace parte de lo que se llama el sistema endocrinológico. Cuando la tiroides falla, entonces tienen que darme un suplemento de hormona tiroidea para que esté regulándose. Miren que estamos hablando de sistemas propios del organismo, o sea, nacemos con esto para que nuestro organismo esté regulado. Lo mismo ocurre con el sistema endocannabinoide. Los seres vivos tenemos que no habíamos conocido, que desafortunadamente no estaba bien identificado hasta hace unos 30 o 40 años. Este sistema endocannabinoide es un sistema también regulador y se encuentra en casi todos los órganos del cuerpo: piel, pulmones, cerebro, sistema, en la parte inmunológica, en riñones, en todas partes hay sistema endocannabinoide. ¿Qué significa el sistema endocannabinoide? Significa que me voy a centrar solamente en el cerebro. El cerebro funciona con neurotransmisores, unas sustancias que se llaman neurotransmisores que van a llevar la información dentro de los grupos de neuronas, que son las células del cerebro, y funciona con corriente. O sea, yo tengo cables eléctricos en mi cerebro y tengo un sistema químico llamado neurotransmisores. Muchos, los más conocidos, dopamina y noradrenalina, son cuando la gente dice, uy, es que le gusta la adrenalina, es porque su cerebro requiere altas concentraciones de adrenalina para funcionar bien, y por eso este tipo de personas les gusta todo lo que genera altas concentraciones de adrenalina. A otros nos gusta calmaditos, estar quieticos, que la montaña rusa no se mueva, etc. Estas dos sustancias son los dos neurotransmisores más conocidos. Por ejemplo, en epilepsia, ¿cuál es el neurotransmisor más conocido en epilepsia? El GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor. O sea, cuando las neuronas del cerebro empiezan a hacer corto, se supone que el GABA llega y las controla. Ese es uno de los tantos, pero el principal neurotransmisor en epilepsia. El sistema endocannabinoide en el cerebro tiene sustancias parecidas a los cannabinoides que tiene la planta del cannabis o de la marihuana. Por eso se llama cannabis. Cuando encontraron que las sustancias que estaban en la planta del cannabis se parecía a unas sustancias que se encuentran en nuestro organismo, le dieron el nombre de su sistema o sea, dentro endocannabinoide. ¿Por qué a pesar de los adelantos de la ciencia no lo conocíamos hasta hace unos 40 o 50 años? Pues en gran parte porque el hecho de que la planta del cannabis estuviera proscrito, estas sustancias estuviera prácticamente olvidado. Estas sustancias endocannabinoides en mi cerebro tienen que funcionan como las tomas de corriente. Yo tengo un cable, una toma, al encontrarse generan una información, una comunicación, y es lo que hace que mi cerebro funcione bien o mal, si hay mucho o poco de estas sustancias. Cuando mi cerebro Doctor, tiene una... Dime. Sí, o sea, digamos, para cerrar la primera parte de los medicamentos, tenemos los medicamentos antiepilépticos, que son los que, digamos, son los de la primera base, ¿cierto? Y en mi caso, desde los 80 estaba fenobarbital,
y para adelante, digamos, primera, segunda, tercera generación, y ahorita estamos con la motrigina. Y se ha visto que en su mayoría o muchos tienen muchas efectos secundarios, y también el hecho de que no tienen efecto en muchos tipos de epilepsia y en las personas. Pues terminamos tomando 3, 4 anticonvulsivantes y no funciona, y es donde se busca la dieta cetogénica o otras alternativas, y venimos ahora pues a trabajar el tema de los aceites de cannabis medicinal, porque pues no se ven los resultados con las anteriores, entonces se buscan otras opciones, y como dijo hace un momento, a largo plazo se puede pensar que el cannabidol pueda ser la base de los tratamientos en epilepsia. Es como sí, para cerrar esa partecita. Dos cosas de lo que tú acabas de decir, Edna. La primera es que la gran mayoría de anticonvulsivantes que tenemos son sustancias químicas elaboradas para parecerse o suplir una función dentro de mi cerebro, pero como no son específicas, la mayoría de los anticonvulsivantes no son específicos y son químicos. Eso hace que su efecto sea poco específico muchas veces, y además tengan efectos secundarios importantes, porque actúan en muchas partes. Yo quiero mover un tornillo de mi cerebro, pero para poder mover ese tornillo utilizando estas sustancias se me descuadran muchos tornillos alrededor. Ese ha sido uno de los inconvenientes. Pero quiero aclarar una cosa bien importante, Edna. Sí funcionan, y sí han funcionado, nos han ayudado mucho. Tú acabas de nombrar el fenobarbital, que es el más viejito o uno de los más viejitos. Cuando no existía el fenobarbital, 100 personas de 100 con epilepsia no tenían, 100 estaban mal. Llega el fenobarbital, que fue por hallazgo casual, y empezó a utilizarse en personas con epilepsia, y qué maravilla, de 100 personas que tenían convulsiones, 20 dejaron de convulsionar. O sea, fue un gran avance. Cuando llegó el ácido valproico, que inicialmente era una mantequilla, básicamente fue hecho para mantequilla para los soldados en la guerra. Cuando los soldados en la guerra empezaron a consumir esta mantequilla en sus alimentos, muchos de los que tenían epilepsia dejaron de convulsionar. Así se encontró otro anticonvulsivante como el ácido valproico. Y claro, de 100 personas que tenían epilepsia y no estaban controlados, al utilizar el ácido valproico se lograron controlar 40, una ayuda gigantesca, ¿sí? Así ha sido con todas estas medicaciones anticonvulsivantes. ¿Cuál ha sido el problema de todos? Los efectos secundarios. Si vamos a mirar los últimos anticonvulsivantes, la mayoría de los nuevos anticonvulsivantes, que ya ustedes los conocen muy bien, la cosamida, levetiracetam, clobazam, la mayoría de estos anticonvulsivantes básicamente mejoran un 10% más que los anticonvulsivantes viejos, pero tienen menos efectos secundarios. Esa ha sido otra ganancia importante. Entonces las personas ya los pueden utilizar más, ya no me retiro del tratamiento por los efectos secundarios. Y poco a poco hemos ido logrando, como decía, medicaciones mejores, sobre todo con menos efectos secundarios. Pero tenemos ese 30 o 40% de personas que no han respondido con ninguna de esas medicaciones. Los llamados refractarios. ¿Sí? Doctor, porque son epilepsias o muy severas. ¿Sí? Sí. Porque son epilepsias o muy severas, y cada día encontramos más causas genéticas, por ejemplo, o porque no es la medicación adecuada para ese tipo de epilepsia. Entonces, dos cosas importantes para cerrar esta etapa, como tú dices, Enda. Las medicaciones viejas sí han servido. Lo que pasa es que cada vez buscamos mejores resultados con menos efectos secundarios. Ahí aparece la dieta cetogénica, ahí aparecen los cannabinoides, aparece una medicación que se llama la CTH, que poco la escuchan ustedes nombrar porque la usamos principalmente en los niños que tienen síndrome de West, específicamente.
es excelente, pero los efectos secundarios son muy importantes y hay que manejarla con mucho cuidado, pero es excelente medicación. Aparece el clobazam, las benzodiazepinas, etc. Y aquí estamos entonces en la búsqueda, seguimos buscando. Aparecen los cannabinoides. Años 50 más o menos, el doctor Meicholan en Israel logra separar de la planta del cannabis dos sustancias que son las más importantes, aunque no las únicas. ¿Qué pasaba antes? Antes utilizábamos la planta completa, la metíamos en alcohol, mi mamá que tenía artritis se frotaba y le mejoraba el dolor. Entonces empezamos a saber que la planta tenía un poder o una capacidad terapéutica. Hoy en día encontramos cremas de muy buena elaboración que ayudan muchísimo a las personas que tienen artritis, les ayudan a calmar el dolor, o spray también preparados de muy buena calidad en muchos sitios. Entonces la planta empezó a mostrar que tenía un potencial, pero yo no puedo utilizar toda la planta, porque al utilizar toda la planta tengo efectos buenos de muchas sustancias y obviamente efectos malos de otras sustancias que conocemos y que no conocemos muchas. Hoy se conocen más o menos unos 80 cannabinoides diferentes. La planta tiene otras sustancias que se llaman terpenos, que son los que le dan el olor a las plantas. ¿Esas sustancias tienen capacidad terapéutica? Sí, probablemente sí, pero no sabemos exactamente qué tanto. Entonces viene la investigación. El doctor Meicholan separa dos cannabinoides que son los más utilizados hoy en día, los más investigados. Sí. El cannabidiol o CBD y el tetrahidrocannabidiol o THC. Cada uno de estos cannabinoides que vienen de afuera de la planta y los llamamos fitocannabinoides, fito es planta, sí, entra al organismo y va a los sitios en donde está el sistema endocannabinoide. Y miren lo importante, sustancias dentro de mi cerebro que deben cumplir una función, sustancias endocannabinoides que por alguna razón de la enfermedad, de la causa, no están produciéndose, viene un fitocannabinoide o un cannabinoide externo y suple esa función. Es exactamente igual al ejemplo que puse del tiroides. Mi hormona tiroidea está fallando. ¿Qué hago? Tomo hormona tiroidea externa, una sustancia química que va a suplir. Lo mismo con la insulina. El páncreas no produce insulina, e inyecto insulina, ¿sí? O cualquiera otra de estas sustancias similares a la insulina. Exactamente igual está empezando a funcionar las medicaciones de cannabinoides en las personas que tienen algún tipo de enfermedad relacionada con el sistema endocannabinoide. Aquí quiero hacer, Edna y Carolina, la primera aclaración. Quiero que vayamos dejando por lo menos unas 3 o 4 temas muy claros. Sí. Los cannabinoides no son milagrosos. Eso sería como pretender que yo me inyecto insulina para todo, porque como me funciona para la diabetes, ¿sí? Okay. Los cannabinoides funcionan donde hay sistema endocannabinoide y donde hay fallas relacionadas con el sistema endocannabinoide. Por esa misma razón, Edna, los cannabinoides o las medicaciones que tenemos y que tendremos de aquí en adelante derivadas de cannabinoides van a servir en unas personas y en otras no les va a servir, ¿sí? Yo puedo tener, y lo tenemos en la consulta, 5 niños con epilepsia. Le damos a los 5, a uno que tenía 200 convulsiones al día, le pasa a 0 convulsiones. Maravilloso. Salir, todo el mundo quisiera ir corriendo y salir en los medios de comunicación y decir, milagroso, de 200 a 0. Y eso es cierto. Tenemos casos y afortunadamente muchos con esa situación. Pero ¿por qué la misma medicación en el otro niño
baja a 50 nomás, de 200 a 50. Y en el otro niño, una cada 15 días, y en el otro no le sirve, sigue con las mismas 200. Doctor, y es bueno aclarar que de alguna manera, pues sí se producen efectos en niños, pero que no son todos los niños, ¿cierto? O sea, que esto también lleva un proceso para ser candidato, pues, como a consumir cannabis, que no todo el que sufre epilepsia, pues, es asequible como a tomar cannabis, ¿cierto? Porque de pronto hay personas que realmente no lo necesitan y que su tratamiento tiene que ser o fármacos o dietas cetogénicas, ¿cierto? Porque de pronto esto lleva a muchas expectativas y entonces dicen, no, pues es muy bueno, ¿cierto? Pues por los resultados que se han dado, pero también como invitar a la comunidad y aclararles que de pronto no es para todo el mundo, pero que sí ha generado pues un efecto muy bueno, ¿cierto? Porque nos ven mamás, entonces queríamos, y como estamos al aire, entonces es bueno, como nos ven tantas personas, que es bueno como que refuerce eso usted mismo. Y es importante, Carolina, lo que tú dices, y es importante adicional otra cosa. Hay niños o hay pacientes a los que esa misma medicación no solo no les funciona, empeoran. Yo he tenido muchos casos de niños con la misma medicación que a uno les funcionó y les empeora las convulsiones. Así funcionan las medicaciones. Además, depende también del organismo. Yo siempre pongo el ejemplo del aguardiente o del alcohol, lo que quieran. Y hay personas que se emborrachan con una copita, se toman una copita de aguardiente y se les nota. Y otros se toman una botella y uno los ve como si no hubiera pasado nada. Lo mismo ocurre con las medicaciones, ¿sí? Yo puedo tener la mejor medicación del mundo. Si mi organismo no la tolera, si mi organismo no responde a esa medicación, pues probablemente no significa que la medicación sea mala, significa que a mí no me funcionó. Por eso tantas alternativas y por eso seguimos teniendo personas que a pesar de todas las cantidades de medicaciones que tenemos, pues siguen con controles parciales o sin control. Miren, doctor, una pregunta. Dime. Una pregunta al respecto. Conozco muchos casos en los cuales han pasado por los fármacos, han pasado por la dieta cetogénica, inclusive han pasado por las cirugías de cariostomía, etcétera, y aún así la persona va a continuar con las crisis, es decir, el cuerpo, como es tan diferente en cada uno de nosotros, ya después, digamos, de probar todas estas cosas, hay algunos casos, de pronto hay muchos casos en donde ya no funcionan muchas cosas, incluyendo el mismo cannabis, y ya es cuestión del organismo y del mismo tipo de crisis, porque he escuchado que ya han probado de todo, la mamá pues dice, ya probé todo y la persona sigue con crisis. Entonces esos son como casos ya muy extremos, o cosas que no se puedan ya manejar, o que toca buscar otra alternativa, o seguir buscando alternativas. Sí, Edna, mira, es difícil lo que voy a decir, pero los seres humanos a veces no aceptamos lo que es absolutamente evidente, ¿sí? Yo digo, todos nos vamos a enfermar de algo alguna vez en la vida y todos nos vamos a morir, ¿sí? De ahí a que lo aceptemos es otra cosa muy diferente, sobre todo si es en mí o en una persona muy cercana, ¿sí? ¿A qué voy? Hay casos muy fáciles, muy fáciles. O sea, yo creo que a todos los neurólogos nos encanta que nos llegue el niño con las ausencias infantiles, porque ese niño uno le rocea un poquito de ácido valproico y ya, fabuloso, mejoró. Y además sabemos que se le va a quitar, que esa es otra cosa maravillosa que le podemos decir a la familia. Mire, más o menos entre tal edad y tal edad se le va a quitar. Las epilepsias rolándicas, ojalá nos llegaran todos con epilepsias rolándicas. Les va muy bien. Uno tiene que tener en cuenta problemas de aprendizaje, déficit de atención, pero si uno es juicioso y maneja todo, a ese niño le va a ir muy bien. Ah, pero cuando nos llega el niño con la epilepsia compleja, ojalá que de pronto haga 2 o 3 tipos de crisis diferentes. Causa, ni idea.
Ni siquiera con exámenes genéticos logramos averiguar cuál fue la causa. Y lo que llamamos comorbilidades severas, otras enfermedades, pues ese niño o esa persona adulta es un reto, es terrible para uno. Muchas veces en las juntas de epilepsia refractaria, pues uno se entristece y se desespera porque hay pacientes que uno quisiera tenerle la respuesta y resulta que estamos 5, 6 o 7 o los que sean, incluso con colegas fuera del país discutiendo un caso y es frustrante, pero la realidad, lo que les voy a contar, cuando los mejores colegas del mundo le dicen a uno, pues empieza la dieta cetogénica y luego miramos a ver si se le pone un estimulador, a ver si, porque es la realidad, o sea, no todo lo sabemos, no todo lo podemos, y hay casos supremamente severos. Ahí cuando los familiares me preguntan si yo creo en la dieta, si yo creo en la acupuntura, si yo creo en la homeopatía, les digo, mire, yo creo en lo que sea que le pueda ayudar, siempre y cuando yo sepa que no le puede hacer más daño, porque hay tratamientos que están en el medio promocionando que he visto y todos sabemos los médicos que son tóxicos. Yo no le puedo decir a un papá, dele eso que bueno, si no lo mejora lo va a matar, pues no podemos, obviamente, pero son casos en donde tenemos que estar abiertos a lo que sea. Por ese pensamiento creo que fue que empezamos a abordar el tema de los cannabinoides. Hace 5 años, cuando empezamos a hablar de cannabis medicinal, hablábamos en ese momento o marihuana medicinal, pues el solo hecho de decir marihuana medicinal significaba que ya intoxicar a los niños, que queríamos drogarlos y acabarlos, ¿sí? Entonces fue difícil, pero empezaban los papás a llegar con o muchos, como me ocurrió a mí, llegaban con la flor, dentro de una bolsa comprada en cualquier parte, al jíbaro que podía existir. Pero yo entiendo el deseo, yo haría exactamente lo mismo si fuera un hijo mío, ¿sí? Y resulta que llega el papá del paciente que uno conoce, que hace 50 o 20 crisis al día o a la semana, y le dice, mire doctor, hace 15 días no convulsiona y le estoy dando esto, y uno les preguntaba cómo lo hace. No, pues yo lo meto en la olla, hago como un té y le doy 3 cucharaditas, y uno dice, venga, alguna cosa tiene, ¿cierto? Primero. Segundo, pues es una planta, estudiémosla. Así nacieron los antibióticos, así nacieron, la aspirina viene de la corteza de un árbol, ¿sí? Ahora, hoy en día nadie piensa para un dolor de cabeza salir a buscar un pedazo de corteza de cedro y comérsela para que le quite el dolor de cabeza, ¿cierto? Pero con esa mentalidad es que hemos trabajado y hemos ido poco a poco entrando con los cannabinoides. Edna, seguimos desafortunadamente con muchos pacientes, niños y adultos, con epilepsias terribles, epilepsias que uno le hace hasta lo imposible dentro de la lógica, y yo arranqué diciendo que debíamos tener una lógica escalonada. Mira, hay pacientes en donde la lógica no existe y uno se angustia y se desespera con los papás, ¿sí? Y cualquier cosa puede funcionar y puede buscar. Doctora, hay como unas preguntitas, pues, ¿cierto? Y yo creo que van muy relacionadas a lo que hablábamos ahorita de los mitos y de las creencias de las que usted hablaba, y era que si podía llegar a generar una adicción, pues el hecho de estar consumiendo pues este producto, ¿cierto? Entonces decían que si podía llegar a generar adicción. Recordemos que hablábamos de 2 cannabinoides, del cannabidiol CBD y del tetrahidrocannabidiol, THC. Hay muchos otros. Quiero que no nos quedemos solamente con que existen esos 2, pero son los más conocidos y los que todos están escuchando mencionar. Los que estamos metidos en el tema, médicos o no médicos, sabemos que hay otros que pueden tener mucho potencial terapéutico. Básicamente, para responder esa pregunta, se sabe que el tetrahidrocannabidiol, el THC, es la sustancia que tiene la planta del cannabis o la conocida, que tiene potencial adictivo.
es la sustancia que produce los efectos psicotrópicos, alucinatorios, todos los efectos que escuchamos que mencionan las personas que fuman marihuana o consumen marihuana llamada recreativa. Esos efectos se le achacan al THC, al tetrahidrocannabidiol. Así que cualquier medicación o cualquier sustancia que contenga THC es potencialmente adictivo. Ojo, potencial. Hoy en día, ustedes escuchan los noticieros de la epidemia de los opioides, la cantidad de personas que murieron en el mundo por opioides. Los opioides son unas sustancias que se extraen de la planta de la amapola. Y ahí viene el llamado opio, que es otra sustancia de consumo ilegal. Si no fuera por el opio, nunca hubiéramos descubierto los opioides y hoy probablemente no tendríamos anestésicos o sustancias para el dolor, pero son potencialmente de riesgo. Entonces, ojo, precisamente por eso es que debe haber una muy buena comunicación entre pacientes y médicos. El cannabidiol, el CBD, es una sustancia que no tiene potencial adictivo y no tiene potencial psicotrópico. O sea, yo puedo tomar cannabidiol y no me va a producir los efectos alucinatorios, los efectos los efectos que mencionan las personas que consumen la marihuana. Entonces, tengo dos sustancias, una con potencial o riesgo adictivo y otra que no tiene riesgo adictivo. Por eso el CBD, el cannabidiol, se ha podido estudiar más, se ha podido investigar más. Por eso la mayoría de los tratamientos que tenemos hoy con derivados del cannabidiol y estos en epilepsia los hemos podido utilizar más. No significa que el THC, el tetrahidrocannabidiol, no tenga un potencial terapéutico. Ya está demostrado que sí, sobre todo en algunos tipos de cáncer. Y voy a cerrar, Carolina, la pregunta que acaban de hacer con algo que es una anécdota que me pasó. Es cierta y por eso debemos ir con cautela, pero con seguridad y sin miedo en algunos casos. Sí. Y los primeros pacientes muy severos que yo tuve con epilepsia y aceite de cannabis, cuando estábamos hablando del riesgo de adicción que yo le estaba comentando al papá con ese frasco que él me trajo, porque voy a decir que así empezamos, fueron los papás, las familias los que empezaron a empujar más que los médicos estábamos muy quietos con ese tema. Cuando yo veo un frasco que no sabía qué tenía, solamente le creía yo al papá que el niño estaba mejor y se veía mejor, le digo, ojo, porque esto tiene riesgos de adicción. Y la respuesta de él me reseteó el disco duro. Me dijo, doctor, el niño toma 5 anticonvulsivantes. Si le falta uno, voy por urgencias en estatus. ¿Eso no es una dependencia de medicación? Pues sí. ¿Eso es una adicción? Pues no, pero en la práctica es una dependencia de medicación. Así que el señor me dijo, yo asumo el riesgo porque no tengo nada que perder. Ahora, años después, me llegó un caso parecido, un adolescente con migraña y la familia quería que probáramos aceite de cannabis para migraña porque también se utiliza. Hombre, yo no voy a correr el riesgo del potencial adictivo en un muchacho absolutamente normal en una etapa de muy alto riesgo para adicción, ¿sí? Cuando hay otros tratamientos muy buenos con menor riesgo. Entonces, básicamente, Carolina, todas estas medicaciones tienen riesgos. Uno tiene que evaluar riesgo-beneficio. Pero hay casos en donde el riesgo supera, los beneficios superan a los riesgos y hay casos en donde uno sería muy tonto corriendo riesgos innecesarios. Hay que individualizar. Hay pacientes con epilepsia, personas con epilepsia, en donde yo hoy
no sé, más adelante. Hoy no pensaría en cannabinoides de entrada. Y hay pacientes en los que hoy de entrada pienso en cannabinoides, aunque por protocolo no está aprobada para de entrada, sí es el paciente perfecto. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con cirugía. Hoy sabemos que hay pacientes que cuando uno los ve refractarios y empiezan a hablar, a examinarlos, a mirar los exámenes, dice, este paciente es para cirugía, 90% de control de crisis. Pero muchas veces hay tanto miedo que me ha pasado que la familia dice, mejor porque no probamos con dieta. Ok, listo, arranquemos con dieta. Fracasamos con dieta, mejor porque no empezamos con cannabis. Bueno, ok, démosle de cannabis. Sí, o sea, la idea, Carolina, es que tenemos muchas alternativas. Los cannabinoides son buenas medicaciones, tienen riesgos, pero hay casos en donde el riesgo es inferior a la posibilidad de lograr una mejoría. No quiero que se vayan con la idea que es adictivo y no lo usamos, ni con la idea de que no hay riesgo y lo podemos usar en todo. Ojo, toda medicación tiene riesgos, pero dentro del potencial, los cannabinoides tienen menos riesgos y menos efectos secundarios que otras medicaciones anticonvulsivas. Doctor, ¿cuándo tomar como la decisión o cuándo se debe cambiar el tratamiento? Si yo llevo pues un tiempo con fármacos y decir definitivamente cambio el tratamiento y me voy con cannabis y mirar cuándo es el momento. Me excusa, pero a mí me gusta mucho hablar de anécdotas y además mezclar algunas cosas. Las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud de epilepsia dicen: todo paciente con epilepsia refractaria, ojo, refractaria es fracaso a 2 o más medicaciones. No me dice tiempo. Fracaso a 2 o más medicaciones, todo paciente con epilepsia refractaria debe ser remitido a un centro de epilepsia nivel 3 o nivel 4. Ok. ¿Qué es un centro de epilepsia nivel 3? Es un centro en donde hay un grupo de profesionales dedicados a epilepsia que tienen la posibilidad de manejar todas las alternativas, por ejemplo, dieta cetogénica, pero yo necesito una nutricionista experta en dieta cetogénica, si no, probablemente va a fracasar. ACTH en condiciones muy específicas. Ese es el nivel 3, médicos especialistas en epilepsia, en donde podamos utilizar todas las alternativas. Eso significa, Carolina y Edna, que además es un grupo con mejor entrenamiento y mejor experiencia en epilepsia. ¿Sí? Y sí, para contestar la pregunta que tú acabas de hacer, cuando precisamente lo que le preocupa a uno es ver a veces pacientes o personas, que tienen epilepsia y llevan un año con crisis y no se les ha tocado una pastillita. O un año con crisis y estamos con aumente un poquito de la misma medicación. Resulta que en epilepsia refractaria, en general, no vamos a hablar de casos aislados, en general, yo debo modificar la medicación o el tratamiento cuando pasados máximo 6 meses no ha habido control o mejoría con el tratamiento que tengo actual. Eso significa que tengo que ser dinámico. Una persona que tiene epilepsia, que no está controlada, yo como epileptólogo tengo que buscar alternativas de mejora o en otras medicaciones o mirar qué está pasando. Puede ser que el paciente con dieta cetogénica no mejore porque no está llevando la otra dieta de manera adecuada, o porque la mezcla de dieta con algunas de los anticonvulsivantes que está tomando no es adecuada. Lo cierto es que en cada consulta yo tengo que evaluar y buscar alternativas de mejoría. Otra cosa diferente es cuando la persona está perfecta, sí, tiene una epilepsia refractaria o tenía
una epilepsia refractaria y está tomando levetiracetal y clobazam, por poner un ejemplo, y lleva un año bien. Bueno, es un tratamiento perfecto, vamos bien. Colegio bien, sí. Trabajo bien, sí. Puede tener una calidad de vida adecuada, perfecto. ¿Para qué me pongo a hacer el cambio? ¿Cierto? Ni siquiera se me ocurre. Llegan muchas veces los pacientes pidiendo utilizar cannabis medicinal en estas circunstancias. Digo, pero ¿para qué vamos a hacer un cambio de medicación si está bien? ¿Sí? Pero, ya, porque Carolina, si se da, por ejemplo... si lleva máximo 6 meses con un tratamiento X y persisten las crisis, debo pensar en cambiar tratamiento o reevaluar completamente qué está pasando. Sí, porque si en un año, por ejemplo, son 2 o 3 crisis máximo lo que le ha dado en un año con la medicación, pongamos la medicación que usted dijo, levitiracetam y lacosamida, y solamente ha presentado, digamos que 3 crisis anuales en el año, pues ahí pues hablar de un cambio de tratamiento sería pues como pues muy absurdo, ¿cierto? Porque habría que mirar pues todo el tratamiento que llevaba anterior. Correcto. Otra cosa antes de que se nos olvide. Resulta que, voy a poner un ejemplo, yo tengo una epilepsia mioclónica juvenil, ¿cierto? Estoy tomando 2 medicaciones, Lamictal y valproico, por poner un ejemplo. Y resulta que hago 2 crisis al año, ¿sí? O una crisis cada 3 meses. Y resulta que de esas 4 crisis que ha hecho en el año, una no se tomó la medicación, otra trasnochó, tomó, no hizo caso, no siguió recomendaciones, y 2 ha estado muy juicioso, pero presentó crisis. Desde el punto de vista de control de crisis, por el tipo de epilepsia que tiene esa persona, yo no pensaría en cambiar medicación, pensaría en cambiar hábitos, reforzar hábitos, ¿sí? Y ser un poquito más juiciosos, porque también pensar en 0 crisis, 0, pues no es lo frecuente, no es lo que uno busca muchas veces en los tratamientos. Sí. Pero hay casos, estamos hablando de 5 crisis diarias que impiden tener una calidad de vida buena. Ahí tengo que pensar yo en otras alternativas, pero calidad de vida buena es una de las cosas que más debemos buscar. Doctor, hay muchas personas que preguntan bueno, depende del tipo de epilepsia y el hecho de querer, digamos, consumir el CBD tiene digamos, consecuencias en el tema de ansiedad. Aquí comenta alguien que le están dando CBD a la persona o al paciente y presenta irritabilidad. Entonces, ¿qué hacen en ese tipo de situaciones? Porque puede que esté funcionando y, como ya hemos mencionado, pues funcionan y se presentan dificultades y ya tiene que ver con la constitución física o el tipo de epilepsia, pero se presentan este tipo de cosas a nivel de ansiedad, a nivel de emocional. Entonces, ¿cómo manejar esta parte? No, pero es que no entendí la pregunta, Edna. Es decir, aquí preguntan que el paciente, alguien que está tomando, sí, un CBD, pero presenta ansiedad y están tratando pues de mirar qué hacer con eso, porque pues es irritable y no duerme bien, entonces pues y a pesar de que está tomando el CBD. Bueno, esa pregunta me encanta porque me sirve para aclarar 2 cosas, Edna. Y me lo preguntaba hace un día un colega, me decía, pero es que a mí no me ha ido tan bien como dicen con el aceite ese. Y yo le dije, ¿qué aceite estás manejando? Primera pregunta. ¿Sí? ¿A qué voy? Ustedes que nos han acompañado y están con cerca de tantos pacientes, se han dado cuenta que me hacen falta dedos en las manos para contar la cantidad de frasquitos que hay en la calle. Edna, tú dijiste, yo conozco personas que fabrican y lo hacen bien. Sí, yo también, puede que sean hasta los mismos que conocemos, ¿cierto? Pero también conocemos muchos que están en la calle y venden basura. No sabemos ni siquiera qué tiene ese frasquito. Y básicamente quiero hacer la claridad. Todos los aceites,
todos tienen mezcla de diferentes cannabinoides, ¿sí? Cannabidiol, tetrahidrocannabidiol, terpenos, de todo. Eso significa que esos frascos deben tener tetrahidrocannabidiol. Y acordémonos que el tetrahidrocannabidiol o THC es la sustancia psicoactiva. Entonces resulta que yo no sé si esos síntomas que está sintiendo el niño, de euforia, de inquietud, de ansiedad, de alteración de sueño, puede ser por la misma medicación. Claro, perfectamente puede ser por el THC, ¿sí? Y sobre todo, Edna, porque ¿cuánto THC tiene? No tenemos ni idea. Algo que me sirve para aclarar lo siguiente: cuando se empezó la reglamentación del cannabis medicinal en Colombia, de la marihuana medicinal, se empezó con el tema de la ley, el senador Galán empezó con el tema de la ley, y todas las personas, los campesinos, los agricultores, todo el mundo echó voladores al aire y dijo, excelente, podemos pasar de cultivo ilegal a cultivo legal. Y eso es cierto, pero se les olvidó decirle una cosa, un detalle. Primero tienen que arrasar todas las plantas que existen en Colombia, preparar la tierra para que no tenga tóxicos y luego sembrar unas nuevas plantas. ¿A qué voy? A que antes de los cultivos legales que existen hoy para cannabis medicinal, el 99% de las plantas que existían y que existen en Colombia de cultivos ilegales son plantas con altas concentraciones de tetrahidrocannabidiol, porque son plantas que fueron cultivadas durante muchos años, modificadas genéticamente durante muchos años para servir como venta de consumo recreativo, no como consumo medicinal. Así que muchos de los frasquitos que conseguimos en la calle, que probablemente son elaborados con plantas de ese origen, son aceites que tienen concentraciones muy altas de tetrahidrocannabidiol y adicionalmente tienen concentraciones de otras sustancias, tóxicos, plomo, mercurio, organofosforados, porque eso es lo que tienen los abonos que le echan a esas plantas y las fumigaciones que utilizan para acabarlas. Entonces, ojo, ¿qué le estoy dando a mi paciente y qué le estoy dando a mi hijo? Cuando empezamos a utilizar los aceites con los pacientes, yo les decía, yo les ayudo, pero cada frasquito que usted me traiga, yo lo voy a mandar a estupefacientes. En esa época tenía muy buena relación y el director era amigo mío, y pudimos estudiar por lo menos 20 frascos diferentes y encontramos hongos, tóxicos, de todo. Conozco casos de pacientes que murieron en varias ciudades del país, principalmente en las zonas del Valle del Cauca, por consumo de aceites con altas concentraciones de mercurio y de plomo. Entonces, ojo, porque estamos hablando de que una sustancia es de uso medicinal, es buena, pero se nos está olvidando el origen. Por eso empezamos a buscar cannabidiol de mejor calidad. Por eso lo que le pedimos a los fabricantes, sean los que sean, es que yo necesito saber cuál es la concentración exacta del cannabidiol, cuál es la concentración exacta del tetrahidrocannabidiol, si lo tiene, y ojalá tenga muy poco o nada de cannabidiol si estoy pensando, por ejemplo, en una epilepsia, síndrome de Lennox-Gastaut. A lo mejor en otros tipos de epilepsia, concentraciones mayores de tetrahidrocannabidiol me van a servir. Y digo a lo mejor por otra cosa importante, Edna y Carolina, y todas las personas que nos están escuchando. Estamos hablando de sustancias naturales, pero también estamos hablando de diferentes tipos de epilepsia. Hoy tenemos un cannabidiol que nos sirve y que está aprobado para el síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Por qué? Porque en esos tipos de epilepsia
se hicieron estudios con pacientes y se demostró que funcionaban y se demostró qué efectos secundarios tenían. Pero resulta que yo no puedo extrapolar a otros tipos de epilepsia. Eso nos ocurre con los mismos anticonvulsivantes. Si yo tengo un paciente con una epilepsia mioclónica con las ausencias infantiles y le doy carbamazepina, se disparan las crisis, lo empeoro. ¿Es la medicación mala? No. Utilicé una medicación buena, pero la utilicé mal. Lo mismo está ocurriendo y va a ocurrir con los cannabinoides. Por eso es importante seguir haciendo investigaciones. Por eso no es bueno que nos conformemos con lo que hay. Por eso no es bueno que digamos, es que el aceite de cannabis es bueno para epilepsia. ¿Para cuáles? ¿Qué aceite? ¿Qué concentraciones? ¿Cierto? ¿Sabemos que sirve? Claro, ya el médico que discuta o que diga que no le cree es por terco. No es porque no haya suficiente evidencia. Ahora, yo no podría convencer en este momento a un colega y decirle, el cannabidiol lo puedes utilizar en epilepsia secundaria a una malformación cerebral. ¿Por qué? Pues porque no hay evidencia, no se han hecho estudios en ese tipo de epilepsia, ¿sí? Y si yo tengo 10 pacientes y lo uso, puede que a 1 o 2 les vaya bien y muy probablemente a 7 u 8 no les va a funcionar, ¿sí? Entonces, sí, sigamos investigando, tenemos muy buenas herramientas. Edna, la pregunta que hace la persona en la parte de ansiedad. Sí, he visto muchos efectos de ansiedad, de euforia, de agresividad en personas que están utilizando los aceites, que muy probablemente sea por la concentración de tetrahidrocannabidiol. En cambio, el cannabidiol solo se está utilizando y los psiquiatras lo están empezando a utilizar en ansiedad y en depresión. Mira cómo es importante tener la claridad de qué estoy utilizando y para qué lo estoy utilizando. Y el porcentaje de cómo se está utilizando, porque obviamente tiene una concentración. Entonces me imagino que la concentración no va a ser igual, pues depende del trastorno, ¿cierto? Que tenga la persona, depende de la epilepsia, o por ejemplo en la parte de psiquiatría, el paciente, ¿cierto? Entonces es bueno pues como aclarar que también el psiquiatra pues va a determinar cuánto va a ser el nivel de concentración, sí, de lo que le va a dar. ¿Ustedes conocen personas que consumen aceites de cannabis? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Bueno, sí, señor. Yo creo que todos los pacientes que yo tengo, todos hemos empezado y estamos igual. Empecemos con una gotica en la noche, luego 2 goticas, sí, luego una gota en la mañana, una en la noche, y ahí vamos mirando. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Los resultados han sido muy buenos, por supuesto, ha sido un avance, pero es ir a ciegas, es ir dando palos de ciego, desafortunadamente, y eso es lo que tenemos que mejorar. Cuando tenemos la posibilidad, por ejemplo, de esta medicación que se llama el Nebiol, que es el que lanza el laboratorio Procaps, o sí, que es similar a una que ya existe en el mercado que se llama Epidiolex. Cuando tenemos esta medicación, tenemos un cambio importante en estos últimos 4 años que estamos usando cannabis medicinal. ¿Cuál es el cambio? Que por primera vez yo tengo una sustancia que sé cuántos miligramos tiene 1 centímetro. O como me preguntaba un colega hace unos días, ¿cuánto tiene una gota? Yo ya puedo con absoluta seguridad decir cuánto tiene. Y entonces eso me permite, además de que se hicieron estudios fase 3, o sea, estudios en personas, me permite decir que a ese niño que pesa 20 miligramos, le vamos a dar, 20 kilos, perdón, le vamos a dar tantos miligramos por kilo de peso, como utilizamos todas las medicaciones en pediatría. En pediatría todas son dependiendo del peso, porque yo no le puedo dar el mismo acetaminofén a un niño de 10 kilos que a uno de 25, ¿sí?
Pues si le doy la misma dosis del de 10 al de 25 no le va a servir, y si le doy la misma dosis al niño pequeño lo voy a intoxicar. Es exactamente igual con el cannabidiol. Entonces ya tenemos esa posibilidad. En cuanto a los aceites o los magistrales, que sabemos que funcionan y algunos de muy buena elaboración, yo les digo, tenemos que hacer estudios de investigación. Los aceites y los magistrales tienen que someterse a estudios de investigación y tienen que someterse a estudios que permitan definir exactamente qué concentración tienen de cannabidiol y de THC. Si no es así, seguiremos dando palos de ciego con una buena medicación, que es un magistral, es una buena medicación, pero seguiremos dando palos de ciego y probablemente teniendo buenos resultados en algunos casos, pésimos resultados en otros y de pronto efectos malos importantes en otros pacientes. Sí, doctor, unas últimas preguntas que me están haciendo. ¿Ya tiene esto el INVIMA? Que pues de todas formas toda esta parte de seguridad para las personas es importante. Claro, no solamente seguridad. Bueno. Sí, ¿y qué tan autorizado tiene nuestro sistema de salud el tratamiento? O sea, ya está autorizado por nuestro sistema de salud. Esto es importante como aclarar. ¿Cuál es el objetivo de los estudios fase 3 con medicaciones? Son dos. Demostrar que la medicación es eficiente, funciona. Y el segundo, demostrar que la medicación tiene bajos riesgos, o sea que tiene efectos secundarios bajos. Todas las medicaciones tienen que pasar por ahí. Cuando se hace estos estudios, mejor dicho, estos estudios son indispensables para que el INVIMA le dé un registro a una medicación, ¿sí? Cualquier medicación que pretenda entrar al sistema de salud y pretenda que la EPS o el gobierno, el que sea, la dé, tiene que tener un registro INVIMA, o sea, debe haber demostrado que tiene buenos efectos y bajos efectos secundarios. Esta medicación pues ya pasó por los estudios, ¿sí? Ojalá vengan muchas más medicaciones. Yo soy de los que cree que necesitamos más y hay mucho por hacer. Esta medicación ya pasó por esos estudios, ya tiene el registro INVIMA y ya está dentro del sistema de salud. O sea, los médicos la podemos formular dentro del sistema de salud, llámese la EPS que sea, a través de la página del Ministerio de Salud. Formulamos el Nebiot como dentro de el MIPRES, el llamado MIPRES, sí. Ya aparece ahí y lo podemos formular para que su EPS o su asegurador se lo entregue a los pacientes. Cosa que no podemos hacer todavía con ninguna de las presentaciones magistrales que existen en el mercado, ¿sí? Porque hasta que no tengan ese requisito no podrán entrar al sistema de salud. Por eso muchos de los pacientes que estamos manejando o compran los aceites acá en el país o traen medicación de fuera del país, pero todo ha sido de manera particular. Los pacientes a veces creen que son ganas de que uno no los quiere apoyar o alguna cosa, y me ha pasado, van y ponen la tutela. Es imposible, el sistema de salud no puede dar un tratamiento, la EPS no puede comprar una medicación que no tenga registro INVIMA. Eso le garantiza a la persona que esa medicación es segura. Segura. Okay. Doctor, una pregunta con respecto al... bueno, ya tenemos los avances, tenemos el medicamento y como ha dicho hace un momento, hay que hacer investigación o seguir haciendo investigación para tener mejores productos o mejores CBD en el mercado y pues ofrecer eso a los pacientes y ampliarlo a otros tipos de epilepsia, porque como lo mencionó, solamente se está trabajando con refractaria o con los síndromes y faltarían las demás, ¿no? Y nosotros como pacientes de epilepsias focales o no tan complejas, también tenemos esa inquietud de que poder utilizar o no el CBD y de qué manera nos puede ayudar en el tratamiento, ¿no? Como ayudar pues al que estamos llevando actualmente. Y hay algo que pues pasa con los neurólogos, es que en este momento los que conocemos hasta ahora se están empapando del tema y son están muy
reacios a empezar a trabajar el tema del CBD. Entonces, ahí cómo manejar el tema con los neurólogos actuales y con los que vengan atrás. Todo es un proceso. Miren, este tema del cannabis medicinal empezó gracias a los pacientes. Sí, las familias fueron las que empujaron, las familias empujaron el autocultivo, las familias fueron las que empujaron todo eso. Y los médicos estábamos incrédulos, reacios o incluso algunos absolutamente negados a la posibilidad. Eso ha ido cambiando. Yo creo que cuando hace 5 años los pacientes llegaban y muchos ni siquiera me contaban. Yo opté por entrar a preguntar, siempre les decía, ¿y usted qué ha pensado del cannabis medicinal? ¿Y usted qué ha pensado? Pues ya con eso se desarman y dicen, mire, no, es que hace 6 meses lo estamos utilizando y no me habían dicho. O están con otro colega y dicen, no, es que yo a él no le he podido decir porque yo sé que a él no le va a gustar. Hoy yo estoy seguro que todos los pacientes le pueden mencionar a los médicos el tema y la gran mayoría por lo menos está en una actitud receptiva. Probablemente no tengan la experiencia porque esto es nuevo, probablemente no estén muy convencidos porque no se han empapado lo suficiente, pero la gran mayoría ya hoy en día ha cambiado el concepto y la posición. ¿Qué va a marcar la diferencia en este momento? Que ahora los que no teníamos ninguna duda de la utilidad, pero queríamos utilizar una medicación que nos permitiera ser más exactos, la tenemos. Los que tenían duda en utilizar la medicación, ahora tienen una que tiene registro INVIMA. Cuando a un médico le dices que la medicación tiene registro INVIMA, inmediatamente el médico sabe que es una medicación segura. Ya por lo menos estoy tranquilo y es segura, ¿cierto? Y el Estado y un ente que es muy juicioso, porque el INVIMA nuestro realmente es una institución juiciosa. Si ya le dio un registro es porque sabe que tiene seguridad. Eso va a hacer, Edna, que rápidamente los médicos empiecen a empaparse más fácil en el tema. Ya están leyendo más, yo veo los chats, ya controvierten más, ya quieren aprender mucho más y va a ser más rápido. Es exactamente lo mismo que nos pasó con el COVID. Hace 4 meses hacia atrás, la gran mayoría de médicos, colegas que yo conocía, decían, ¿teleconsulta? No, al paciente hay que tocarlo. Imposible. No es. Hoy todo el mundo está haciendo teleconsulta. Es una necesidad, es una ayuda. Claro, al paciente hay que tocarlo, hay que examinarlo. Tendremos que retornar nuevamente a las consultas presenciales, pero les aseguro que esto ya no se va a ir. La teleconsulta ya no va a regresar. Me decían me preguntaban ayer, ¿usted qué piensa que va a pasar cuando regresemos a la normalidad? Le digo, ¿cómo así que regresar a la normalidad? Yo no conozco que la historia eche para atrás. Sí. Nunca después de que cayó la bomba de Hiroshima, a los 8 días dijeron, ay, volvamos 8 días atrás. No, la vida siguió. Lo que pasa es que este COVID nos hizo evolucionar tecnológicamente. Medicaciones como el Nevio nos están haciendo evolucionar en el tema del cannabis medicinal y los cannabinoides, y con seguridad va a impulsar muchísimo más, no solamente el uso de esta medicación, sino las medicaciones que vienen y de investigación, porque los médicos ahora sí podrán utilizarla. Y ahora, Edna y Carolina, y todos los que me están escuchando, con los pacientes, yo tengo, no sé, no es por chicanear, pero no sé, 200, 300 pacientes que puedan haber conocido en estos años que tomen aceite de cannabis, pero yo no puedo decir algo con certeza porque todos han tomado dosis diferentes, de concentraciones diferentes, de aceites diferentes. Entonces, estandarizar eso es muy difícil. Con esta medicación uno puede estandarizar, y después de seguir 100 pacientes con las dosis X o Y, puede decir, mire, el 90% de las personas que toman esta medicación a tal dosis mejoran el 50% de las crisis. Esos fueron los estudios que se hicieron. Hoy con lo que tenemos no. Así que el desarrollo que viene del cannabis, de los cannabinoides medicinales, cannabinoides terapéuticos, creo que se va a disparar. Una cosa bien importante, y es que esta medicación sale a un costo muy bajo, que también es importante en nuestro sistema de salud. Para muchos de los médicos, de los pacientes, todos los que somos conscientes de que la plata no es infinita, ¿sí?
nos dolía y nos duele que existan tratamientos de $3,000 mensuales o tratamientos de 7 millones de dólares al mes o de pesos al mes o yo qué sé. Claro, si yo soy paciente y ese tratamiento me va a servir, a mí no me importa lo que cueste, o si es mi hijo, no me importa. A lo que voy es que empieza una producción y una industria farmacéutica que además es racional con el sistema de salud. Y eso es bueno, porque vamos a tener más acceso, más pacientes que puedan acceder a estas medicaciones. Yo estoy seguro, Edna y Carolina, y todos los que me están escuchando, que los médicos, los neurólogos, tanto de adultos como de niños, aunque la gran mayoría de estas epilepsias son en niños, los neuropediatras, estamos más abiertos hoy al uso de los cannabinoides y muy probablemente a esta medicación, y eso nos va a permitir hacer mucha investigación, no solamente en epilepsia, miren, en autismo, el cannabidiol en autismo tiene resultados excelentes, muy buenos. Lo que pasa es que si yo voy a usar un aceite en un niño con autismo, sé que corro el riesgo de que tenga una concentración alta de THC y me lo dispare y me lo ponga peor, y resulta que perdí la posibilidad de utilizar una buena medicación. En muchas otras enfermedades, condiciones neurológicas, vamos a tener muy buenos resultados, pero tendremos que ser juiciosos y hacer investigación, y los pacientes también tienen que entender que pueden participar en estas investigaciones, que se benefician ellos, nos beneficiamos todos, y vuelvo y repito, algún día todos seremos pacientes, a lo mejor, no sé, mañana yo sea un paciente que necesite para mi Alzheimer el cannabidiol, y haber demostrado que el cannabidiol realmente servía para regenerar algunas neuronas, como se está planteando hoy en día en algunos estudios. Entonces todos tenemos que trabajar y buscar buenas medicaciones, buenas alternativas seguras, ¿sí? Y buena calidad, a un costo asequible, y todos vamos a ir ganando. Okay. Bueno, doctor, queríamos como pues agradecerle su espacio, su tiempo y su conocimiento, porque obviamente quedan muchas dudas, quedaron muchas preguntas, pero les iremos dando como respuesta en la medida de lo posible, porque quedaron pues ahí en el chat, y es importante, pues de acuerdo a su tiempo, pues le daremos como respuesta a esto, porque este es un tema que no se termina, o sea, vamos a seguir porque siempre van a surgir más preguntas, ¿cierto? Sí. Sí. Una pregunta que me han hecho mucho, Carolina, en estas últimas semanas que hemos hecho tantas reuniones esas, me llegan muchos correos de los familiares diciendo: yo quiero que usted me vea al niño y usted cree que puede servirle el cannabidiol, y usted vive en Pereira, vive en Cali, vive en Cartagena. Mire, lo que yo les estoy diciendo a casi todos es: ¿qué colega te está manejando? Claro. Hablemos con el colega, enseñémosle al colega, ayudémosle al médico a que te maneje. Yo pienso que sí es buen candidato tu hijo para cannabidiol, pero no lo manejo yo, no le hago ningún favor, ¿cierto? De pronto yo acaparo pacientes, y eso para el ego puede ser bueno, pero es mejor, yo creo que es mejor que esa persona, ese niño con esa familia que viven en Cartagena, hablemos con los neuropediatras de Cartagena para que además aprenden, les puede uno ayudar y acompañar si lo consideran necesario, y tercero, claro, pueden formular la medicación por su sistema de salud. O sea, eso es importante. Entonces, yo estoy abierto a que me sigan escribiendo, pero siempre les estoy orientando. Ayudemos a los médicos de otras ciudades a poder manejar la medicación o las medicaciones con más facilidad. Todos los días los colegas también me escriben: mire, tengo este niño, ¿qué me recomienda? Mire, el Nevio tiene la ventaja que la dosis es esta, los miligramos tan, ya se le manda como cualquier otra medicación. Y miren, está creciendo muy, muy rápido. No es para todos, pero estoy seguro que muy pronto la mayoría de los neurólogos y neuropediatras estarán manejando Nevio o cualquier otra de las medicaciones que vengan de aquí en adelante con más tranquilidad, menos mitos, más de frente. Ya no nos da pena decir que estamos utilizando medicaciones derivadas del cannabis, porque no estamos dando la planta para usos ilegales. Es totalmente legal y beneficioso lo que estamos haciendo por nuestros pacientes. Ok, doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por aclarar muchas cosas y poder haber
comentado este tema que, como dice Carolina, es muy importante y muchas personas, muchas familias lo necesitan, pero obviamente hay que saber cómo administrarlo y llevar un proceso de investigación, un proceso para poderlo administrar y pues que sea de beneficio para cada uno de los pacientes. Pues le agradecemos entonces este espacio, gracias a las personas que han asistido a este espacio de Facebook Live, gracias a Carolina, a Fundación Renacer con Amor, y pues estaremos en otra ocasión hablando pues de este tema o otros temas que podamos plantear con el doctor Carreño. Doctor, si desea dar pues de pronto sus redes sociales donde sí, de pronto las personas que están ubicadas en la ciudad de Medellín, más que todo porque usted está acá, pues si quiere, pues no sé, compártalas y para que ellos lo sigan. Sí, gracias. Sí, es muy fácil. En Twitter o en Instagram es ocarrenoM. El de Proyecto Neuroinfancia, que les agradezco a ustedes que habíamos hecho también esto por el tema de neuroinfancia, porque neuroinfancia tiene una función principal y es educar no solamente a la comunidad, sino educar al gremio médico, al grupo de salud en general, a los maestros. Queremos empezar a llegarle más a los maestros de los niños que tienen epilepsia y toman cannabinoides, porque necesitamos quitarles muchos mitos también al respecto. Entonces, Ocarreno M en Twitter, en Instagram y las páginas de Facebook de la Fundación Neuroinfancia. Y Neuroinfancia también en Instagram y en Twitter. Listo. Muchas gracias a toda la audiencia y bueno, en un nuevo live nos veremos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, chao.